Buenas noches a todos ustedes que sintonizan Encuentro Económico con Julio Villagrán. Bienvenidos a esta nueva emisión de este Encuentro Económico. Hoy vamos a hablar de temas económicos, sin duda. Vamos a hablar del tema del pacto fiscal. Vamos a hablar sobre hacia dónde va nuestro país económicamente también. Y he invitado a otra persona que muchos de ustedes me estaban pidiendo traer a este escenario de Encuentro Económico. Esta persona también ha tenido una vida económica, ha sido un estudioso de la economía nacional y de otros países, pero también ha dado soporte político. Y esta noche me complace en tener en Encuentro Económico, en presentarles al buen amigo Alberto Arene, que está con nosotros. Alberto, gracias por aceptar la invitación para estar en Encuentro Económico. Muchas gracias a ti, Julio. Es un gusto verte y compartir este momento contigo y tu audiencia, a quien la saludo cordialmente. Muchas gracias. Esta noche platicaremos de cosas importantes en la economía nacional con Alberto, y quiero contarles que Alberto Arene, que es muy conocido por ustedes, una persona que mediáticamente está bastante presente en el país, es licenciado en Economía de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. También tiene un doctorado en Relaciones Internacionales en la Escuela de Estudios Internacionales avanzados de la Universidad Johns Hopkins en Washington. Y también tiene estudios latinoamericanos en Gobierno, Economía y Políticas Públicas en la Universidad de Texas en Austin. Fue presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria CEPA. También participó en el Consejo para el Crecimiento, una comisión público-privada del Asocio para el Crecimiento de los Gobiernos de El Salvador y Estados Unidos. Además, previamente fue miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Reserva en 2011. Alberto, desde su salida del gobierno, trabajó como consultor en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Además, fue consultor de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, en el 2015, escribiendo el documento Crear mucho empleo juvenil decente para enfrentar las migraciones y la inseguridad en el Triángulo Norte de Centroamérica. Al comienzo de su carrera fue profesor de Economía en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA y también en la Universidad de El Salvador. Fue consultor de varias agencias internacionales de desarrollo y durante el gobierno sandinista en Nicaragua fue consultor del Banco Mundial en su única misión al país y del BID, OIM y PNUD en los ministerios de Planificación y de Cooperación Externa también. Fue parte del grupo de investigadores de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, que realizó el primer estudio sobre migraciones y remesas en Centroamérica, y luego asesoró al PNUD en El Salvador en un concertado de reconstrucción y desarrollo y en la implementación de los acuerdos de paz, consolidación democrática y desarrollo humano. Fue presidente del Instituto Salvadoreño del Fomento Cooperativo. Fue presidente y fundador de la Fundación Centroamericana para el Desarrollo Sostenible, FUCAD, y fue director en Venezuela del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, consultor sobre gobernabilidad democrática en el PNUD, coordinando un proyecto subregional de partidos políticos en Centroamérica, y además es invitado frecuente de programas de radio, televisión, y columnista semanal de la prensa gráfica, autor de varios artículos académicos y cientos de artículos de opinión. Es miembro del Senado Consultivo de la Universidad Tecnológica de El Salvador, UTEC, y del Colegio de Economistas de El Salvador, así como del Consejo Directivo del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad. Esto es una reseña así rápida de nuestro invitado de esta noche, el doctor Alberto Arene, con quien vamos a platicar sobre los temas económicos, esas cosas que ustedes quieren conocer y quieren saber el pensamiento de Alberto en estos temas. Ya regresamos. Bueno, ya estamos en el Encuentro Económico con Julio Villagrán. Recuerde, aquellos que pueden sintonizar también Radio La Clave 92.1 FM. También estamos en transmisión simultánea con esta radio que es parte aliada de Encuentro Económico. También síganos a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Encuentro Económico, en Twitter como @encuentro_e, y en el canal de YouTube puede encontrar todos los programas de Encuentro Económico que hemos emitido.
no deje de seguirnos y saludos a todos aquellos que desde los Estados Unidos, Canadá, nos están reportando que ven Encuentro Económico. Hoy nuestro invitado, Alberto Arene, economista, una persona que ha participado inclusive del gobierno, en el gobierno de Mauricio Funes fue presidente de CEPA. Y vamos a comenzar platicando sobre la situación del país, pero a mí también me llama la atención, viendo tu currículum, Alberto, que has desarrollado ampliamente el tema económico, conoces mucho de esto, pero políticamente también has estado vinculado tú en el país y mucha gente te asocia y dice, ¿dónde he visto antes a Arene? Lo veíamos en la política, pero tú tienes años de estar participando también en temas políticos. Bueno, nunca me dediqué profesionalmente a eso, ¿verdad? Nunca gané un 5 como político, sino como, me he dedicado a la actividad profesional, pero efectivamente muy temprano cuando regresé de estudiar economía en Lovaina, en Bélgica, comencé a dar clases en la Universidad Centroamericana. La mayor parte de mis alumnos eran mayores que yo y me tomaba mucho tiempo preparar cada hora de clases. Y bueno, fue ya con mayor conciencia, diría yo, y conocimiento que efectivamente me vinculó primero a la Unión Nacional Opositora y luego a la Democracia Cristiana en ese periodo tan difícil del 77 hasta el 79 con el golpe de Estado. Y como los líderes históricos de ese partido estaban fuera, Napoleón Duarte, José Antonio Morales Erlich, muchos jóvenes logramos tener espacios y participación. Y fue así como formé parte de la comisión política del Partido Demócrata Cristiano, teniendo 23 años, ¿verdad? Y eso nos llevó a muchas iniciativas de diálogo. En ese momento, pues los partidos legales, como era la Democracia Cristiana, la UDN, el MNR, dejaron prácticamente de participar en elecciones. La represión fue muy grande, se cerraron los espacios. Y entonces tiramos, me acuerdo, una iniciativa de diálogo y de diálogo con la iglesia, con Monseñor Romero. Estaba en ese momento Óscar Mengíbar, que hoy es embajador en Argentina, Fidel Chávez Mena. Y yo, y planteamos al partido que había que tratar de despolarizar el país, que tratar de evitar la guerra que se nos venía encima. Fuimos al encuentro de Monseñor Romero, Monseñor Urioste, y le entusiasmó mucho la idea. Y fuimos a hablar con el sector privado, Francisco de Sola, Roberto Palomo, Francisco Calleja, Paco Calleja era presidente de ANEP, y también Ernesto Oriva Calonti. Las reuniones las teníamos ahí. Y luego logramos juntar a los 3 grupos. Y Monseñor Romero habla de esto en su diario, ¿verdad? Y tenía muchas esperanzas que tal vez esto iba a dar resultado. Pero bueno, pareciera que el país estaba perfectamente diseñado, desgraciadamente, para ir a la guerra. Los intentos de reforma que se dieron fueron acompañados también de una guerra contrainsurgente y la política norteamericana desde ese entonces. Entonces, quienes luchábamos por tratar de buscar reformas y ampliar los espacios de diálogo y de respeto a los derechos humanos, pues no tuvimos la suerte que queríamos, y fue así como tuve que salir al exilio. Formé parte de una lista oficial de la Fuerza Armada de entonces, de 148 personas. No deseables. No deseables, ¿verdad? Muchos fueron asesinados, otros tuvimos que salir al exilio, otros se fueron a la clandestinidad, y fue así como yo decidí que la guerra en El Salvador se iba a solucionar, ojalá, tanto en Washington como en El Salvador. Alberto, y decidí irme para Washington, y de allá llamé a Héctor Dada, a Rubén Zamora, y la oficina de Washington para América Latina, WOLA, organizó la primera conferencia de prensa. Y fue así que comenzamos a visitar a senadores, a congresistas, a hablar de la importancia de una solución política para el conflicto salvadoreño. Estoy hablando de marzo, abril del 80. Del 80. Alberto, a mí me parece, hoy que platicas tú de esta parte de tu vida vinculada en un inicio al PDC, me parece que también el país o algún sector del país ha sido muy injusto con aquellos grandes soñadores que nacieron en el Partido Demócrata Cristiano,
cuánta gente valiosa realmente ha habido, y aquí ya han pasado un par de ellos, cuánta gente valiosa cercana, por ejemplo, a Napoleón Duarte, cercana a gente con talante político importante en el país, con ganas de sacar al país adelante, pero como que la historia ha sido muy injusta con muchos de ellos. Creo que el país a esta porción de la historia nuestra, como que le queda debiendo mucho a esos grandes personajes que pasaron y que nacieron en el PDC. Sí. En mi caso, yo ya me había graduado. Cuando ingresé, me parecía que era un partido muy importante, muy progresista. Era la primera fuerza política del país. El MNR, con quien yo tenía coincidencias también por mi orientación socialdemocrática, era un partido pequeño, pero fuimos muy amigos con Guillermo Manuel Ungo. Conocí muy bien a Napoleón Duarte, y siendo pues muy joven me tocó, si quieres, asumir algunas responsabilidades en la política nacional, pero efectivamente yo creo que el liderazgo político de los 60, después de esa apertura democrática restringida que hubo, que se comenzó de nuevo a cerrar, y que entonces vino además la guerra con Honduras, y eso llevó entonces a la idea de la Unión Nacional Opositora, sumar fuerzas, pero siempre tratando de impulsar los cambios por vías pacíficas, constitucionales. Pareciera que los militares de entonces, y también una buena parte del grupo económico dominante, no entendió la importancia de impulsar la democracia y hacer los cambios por esa vía. Y fue así como hubo el fraude electoral del 72, y muchos de los sectores universitarios y otros que querían cambios, ¿verdad?, se dieron cuenta que por la vía electoral no era posible, y optaron precisamente por la lucha armada. Y muchos que continuamos hasta finales de los 70 por esas vías. ¿No te acuerdas que decían electoreros al basurero, verdad? Es decir, los militares y el régimen de entonces, sin quererlo, sin saberlo, fortalecieron otras opciones, ¿verdad? Y no las opciones constitucionales, legales. Es decir, era el mundo al revés. Y eso es lo que explicaría en gran parte, además del contexto internacional, ¿verdad? ¿Por qué llegamos a una guerra que nos dividió, que tuvo costos enormes y que nunca debería de haber sucedido si el liderazgo de entonces hubiera tenido más luces y más visión? También influye, por supuesto, toda la política. ¿Crees tú que la guerra se hubiera evitado, Alberto? Bueno, yo creo que si hubiéramos tenido un liderazgo diferente, ¿verdad?, de talante democrático, de mayor visión al desarrollo, si además los Estados Unidos hubieran tenido la política que tuvieron después a favor de los derechos humanos y la democracia. Sí, no hay duda que la Revolución Cubana tuvo un impacto también en la misma política norteamericana hacia América Latina, y todo lo que fue la política de seguridad nacional. ¿Tú crees que sí? Un factor determinante en los gobiernos, en los ejércitos, etc. Entonces, en ese sentido, yo creo que el país estaba allá para los finales de los 70 perfectamente diseñado para ir a la guerra con un contexto internacional que además no favorecía precisamente esta situación. ¿Crees tú, Alberto, que si en el 72 no hubiese pasado el fraude, uno de los mayores fraudes que han habido en este país electorales, este país no hubiese tenido la guerra? Fíjate que yo escribí 3 columnas, porque todo lo que pienso lo escribo en las columnas semanales, y escribí algo así como balance 4 décadas y media después, haciendo una reflexión sobre la historia tan difícil, tan compleja, tan trágica de nuestro país en estas 4 décadas y media. Y yo, cuando estaba saliendo bachiller, en el 71 del Colegio Externado de San José, ahí vino el secuestro y luego el asesinato de Ernesto Regalado Dueña. En el 72, cuando fue la primera vez que fui a votar, vino el fraude electoral. La pregunta que tú haces, que por cierto de estos temas no se discuten en ningún lugar, me parece muy interesante,
que tú toques estos temas y no me lo esperaba, creía que solo íbamos a hablar de economía. A veces es un poco aburrido. Fíjate que esta pregunta, esta discusión, este tema la tuvimos con Eduardo Santos, el comandante o excomandante Fermán Cienfuegos, uno de los 5 comandantes del FMLN, de la Comandancia General. Y Eduardo, que es posiblemente el único de los fundadores de la guerrilla, tal vez es el único viviente del primer grupo, decía, si no hubiera habido fraude electoral en el 72, nosotros, dice Eduardo, nunca hubiéramos podido organizar la guerrilla. Es decir, no hubiéramos tenido el espacio, la legitimidad. No había motivo. No había motivo, no hubiéramos podido convencer a nadie. En ese sentido, el fraude electoral y quienes lo cometieron y la represión de entonces, sin quererlo y sin saberlo, creó la antítesis, contribuyó a la creación de la guerrilla y de la lucha armada en El Salvador, ¿verdad? Y debilitó precisamente a los partidos y a los jóvenes y a los adultos convencidos en la vía democrática, pacífica y constitucional. Hay también, luego de la pasada la guerra, bueno, en medio de de los gobiernos militares, hay un derrocamiento en el último gobierno militar que tuvo este país, pero igual la Junta Revolucionaria de Gobierno, según nos lo externaba aquí el doctor Héctor Dada Aires, también tuvo mucho obstáculo, pero no trabajó como se habían establecido al principio. Y yo le preguntaba al doctor Dada, ¿y esto de los gringos es un cuento chino de la gente, es un invento de la gente, o realmente pasaba, le decía al doctor Dada, que los gringos realmente no querían empujar la transformación de este país a través de la Junta Revolucionaria? Porque él dice, no pudimos trabajar, no pudimos hacer lo que queríamos hacer. Bueno, yo viví este proceso directamente. Yo era miembro de la dirección de la Democracia Cristiana, fui miembro del gobierno, como presidente de INSAFOCOP, el Instituto de las Cooperativas. Me pidieron que fuera presidente de lista, pero no lo acepté, tenía dudas además sobre la viabilidad del gobierno, tal vez estaría muerto, ¿verdad? Porque asesinaron a quien fue presidente de entonces. Y no hay duda que la proclama. El Salvador era una dictadura militar más antigua del mundo, la gente no lo sabe. ¿Cómo? No se recuerda. ¿Cuántos años duró? Bueno, depende de cuándo comences a contar. Pero si pones el golpe de Estado contra el gobierno democráticamente electo de Arturo Araujo en el 31 en diciembre, ¿verdad? Hasta que fueron los acuerdos de paz, ¿cuánto es eso? Dominados, ¿verdad? Militarmente tanto tiempo. Bueno, es que eso fue con algunos pequeños intervalos, ¿verdad? Bueno, pero si hablas de las dinastías anteriores, tampoco eran democracia. Entonces digo, este país, claro, la democracia electoral creo que se inició sobre todo en el 82 y más en el 84 con la llegada de Napoleón Duarte. Estoy hablando de democracia electoral en el sentido que el espectro político de los partidos que estaban dentro del régimen podían participar y administraron las elecciones, entiendo yo, que libremente dentro de ese espectro, pero bueno, tenías toda la izquierda que estaba absolutamente fuera, la alianza democrático-revolucionaria del FDR-FMLN. Luego fue hasta con los acuerdos de paz, que fueron acuerdos fundacionales de la democracia, que se inició verdaderamente la democracia en El Salvador. Pero yo diría que una parte del establishment político y económico del país todavía no habían aceptado la democracia. Aceptaron que el FMLN, FDR ingresaran a participar en el proceso electoral, teniendo ellos el control del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial, con una influencia tremenda en los medios de comunicación. Y entonces, bueno, en esas condiciones le dijeron al frente que se integraba, bueno, vení, aquí te estoy esperando en la bajadita, jugando a la democracia con los dados cargados, ¿verdad? Es decir, eso es lo que sucedió.
yo siento que ha habido una evolución de la derecha y de sectores económicos que tienen ahora mucho más conciencia de la importancia de la democracia y la institucionalidad. Pero en mi análisis, y lo he escrito y lo he hablado, esto sucedió sobre todo a partir del momento que perdieron el gobierno. No he dicho el poder, o por lo menos una parte del poder, a partir de la llegada de Mauricio Funes en el gobierno en el 2009. Entonces, bueno, y sobre todo además cuando vieron intentos de algunos sectores de controlar varios poderes. Y entonces como que vieron que la democracia y la institucionalidad es importante, pero que también podía ser una manera de contención, ¿verdad? Vamos a seguir hablando, Alberto, si te parece. Ese corte que has hecho es un antes y un después. Llega el FMLN a gobernar el país y se crean infinidad de expectativas. Y tú estuviste ahí en el gobierno y yo quisiera que habláramos sobre tus expectativas primeras cuando el FMLN gana la presidencia de la República y gana el Ejecutivo. ¿Qué expectativas tenías tú? Y que nos cuentes cómo la viviste también. Eso va a ser cuando regresemos después del corte. Gracias a todos aquellos que están sintonizando Radio La Clave 92.1 FM y aquellos que nos siguen en las redes sociales. Ya regresamos hablando con Alberto Arene. Gracias, estamos en el Encuentro Económico con Julio Villagrán. Gracias a aquellos que sintonizan Radio La Clave 92.fm. Un saludo muy especial para ustedes en cualquier lugar del país. También los que nos siguen a través de las redes sociales, en Facebook como Encuentro Económico, en Twitter como @encuentro_e y en el canal de YouTube para encontrar todos los videos, todos los programas que aquí hemos realizado y platicando con Alberto Arene, economista nacional, persona muy reconocida. Gente que te sigue mucho a través de tu columna en la prensa gráfica, Alberto. Realmente yo estaba sorprendido. Un grupo de amigos que se toman un café, por no decir otra cosa, me comentó que discutían mucho tus temas, ¿verdad? Y que les parece una persona, así me lo dijeron, punzante, pero muy educado y dice las cosas como son. Y realmente te has posicionado mucho de tu columna de la prensa gráfica. Nos vas a comentar luego del... Esta es la tercera vez que tengo una columna. La primera en la prensa gráfica, que duró como 2 años y medio, se llamaba Duro Blandito. A propósito de eso que dices. Has sido muy mediático tú, Alberto. Y luego tuve una durante 1 año en El Mundo y luego finalmente esta, después de que salí del gobierno, que ya tiene un par de años, ¿verdad? Y me tocó, estuve en un programa de radio que se llamaba Hablemos Claro. Luego este programa se transmitió también en televisión. En el Canal 21 me pidieron que dirigiera un programa que se llamó Transiciones. Y bueno, poco a poco uno va participando, ¿verdad? En espacios de radio, de televisión. Lo importante es el espacio que la gente te da para aceptar tus opiniones, para ver por dónde va el rumbo económico del país o el rumbo político del país, porque muchas veces no entendemos, así dicho prácticamente, Alberto, algunas cosas. Ustedes que están en el día a día de la parte económica, parte política, son los encargados de transmitirle a la gente lo que realmente está pasando, porque la gente se queda sorprendida. A veces, hoy en las redes sociales encontrás de todo y a veces no entendés qué pasa. Y a veces, desgraciadamente, debo de decirlo, mucha gente, no todo el mundo, se expresa con epítetos, con insultos, ¿verdad? Que eso me parece que es muy injusto, porque todos los que opinamos, primero que tenemos que estudiar, tenemos que hablar con personas, oír opiniones, ver documentos, hasta que tú haces tu propia síntesis, escribes una columna o vas a un programa de televisión como el tuyo, hay que prepararse, hay que estar actualizado. Y por eso uno no gana ni 5, ¿verdad? Claro. Entonces, y a veces hay alguna gente en las redes sociales o en los mismos, en la parte electrónica de los periódicos,
que te tiran unas grandes bandeadas y unos grandes... Y me parece que eso se debe de superar, porque Sí, claro. este es el debate democrático y libre de las ideas. Veníamos platicando del tema de las dictaduras militares, cuánto tiempo duró esto y qué le dejaron al país. La gente a veces añora algunas cosas. Por ejemplo, hay gente muy mayor que dice, ¿cómo añoramos a Maximiliano Hernández Martínez con la cuestión de la seguridad? Pero en esencia, todo esto fue cayendo en esa presión social, Alberto. Claro. Es que, claro, yo creo que aquí hay raíces autoritarias muy profundas y cuando finalmente llegó la democracia y están los gobiernos civiles, yo creo que la gestión y el liderazgo político de los civiles ha dejado mucho que desear. Imagínate que 25 años después de los acuerdos de paz lideramos los homicidios a nivel mundial con 104.2 asesinados o homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando la Organización Mundial de la Salud considera que ya es epidemia social, cuando hay 10 por cada 100.000. Nosotros tenemos más de 10 veces eso. Cuando tenemos una economía postrada sin muchas... Es una epidemia social. Así es, una economía postrada con muy poco crecimiento y además endeudados, ¿verdad? Con un nivel de endeudamiento muy grande, donde la gente no ve futuro. Entonces, cuando tú haces el balance y dices, mire, vamos a conmemorar el 25 años de los acuerdos de paz para estar en esta situación, y además de violencia, etcétera, mucha gente dice, mejor con los militares de antes, ¿verdad? Y de hecho, de paso, yo, que siempre estuve en contra del autoritarismo, yo nací en una familia de intelectuales, de artistas, contrario a cualquier forma de autoritarismo, pero debo de reconocer, ¿verdad? No, ni mucho menos para regresar al pasado, pero que en aquellos gobiernos, muchas veces en los 60s y a veces en los 70s, escogían a profesionales muy buenos y gente muy honesta, y gente capaz, bien preparada y honesta, no estos que se roban las cosas que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, claro, muchas veces la gente, y sobre todo gente mayor, tiene esos puntos referenciales y compara cómo estábamos antes y cómo está ahora, y como que no le parece evidente que hemos hecho grandes progresos. Yo creo que no es lo mismo estar en un país con violaciones masivas de derechos humanos, donde se robaban las elecciones, ¿verdad? Pero yo soy muy crítico, en el sentido es que 80.000 muertos, 500.000 desplazados, decenas de miles de lisiados y el éxodo de millones de personas que dejaron nuestra patria para estar en esta situación, a mí me parece que es verdaderamente lamentable y que el liderazgo de la posguerra ha fracasado. Esa es mi evaluación en síntesis. Cuando yo hago, dijéramos, el análisis, el balance, tenemos que ver para adelante, ya vamos a hablar un poco cómo vemos la situación, pero yo creo que hay razón para sentirse muchas veces defraudado. Pudiéramos, yo te quiero preguntar, ¿este país históricamente ha estado tan dividido como está hoy? Buena pregunta. Primero te quiero preguntar si crees que realmente estamos divididos en este país. Sí, estamos muy divididos y yo creo que esto se arrastra desde hace tiempo. Creo que la guerra de los 80s se desplazó a la guerra de la política. Creo que hay una ausencia de visión de nación, de mediano y largo plazo, de una concepción concertadora. Creo que mucho de la gente que se metió en la política lo hizo sin tener la preparación. Muchos de los mejores profesionales, intelectuales, gente de la cultura que estaba vinculado a partidos políticos, ahora no quieren saber absolutamente nada. Y lo que quedó fue mucha gente, no digo que todo el mundo, pero mucha gente sin el talante democrático, sin la formación, ¿verdad?, para asumir la democracia y el desarrollo en estos tiempos de globalización, en estos tiempos tan complicados. ¿Te parece que tenemos falta de liderazgos
en el país? Sin lugar a dudas, ¿verdad? Sin lugar a dudas, y sobre todo para esta etapa tan compleja y frente a la crisis que estamos viviendo. Tú me preguntabas sobre el rol de Estados Unidos, ¿verdad? Y no sí, claro. quiero afrontarlo. Yo creo que efectivamente cuando ya los Estados Unidos tuvo una política diferente con el presidente Carter a favor de los derechos humanos, a favor de las democratizaciones, ya la situación estaba aquí muy polarizada, muy descompuesta, y creo que el mismo presidente Carter fue en esa cuando estábamos en el gobierno precisamente, en el 80, que vino un alto oficial de Estados Unidos y nos planteó que había que impulsar una guerra limpia de contrainsurgencia. ¿Una guerra limpia? A Clean Counterinsurgency War. Y le dijimos, no hay guerras limpias de contrainsurgencia. Era el subsecretario de Estado, el deputy, el segundo, el señor James Schick, ¿verdad? Y a mí me tocó vivir eso en El Salvador, en el gobierno, en la democracia cristiana, y luego me tocó vivirlo en Washington, porque fuimos a hablar de las razones de la renuncia, a ver cómo se impulsaba un proceso de democratización y de solución política. Y por cierto, me acuerdo perfectamente del hearing, de la audiencia en el Congreso, cuando iba con la administración Carter a reanudar la ayuda militar y económica que estaba suspendida por violaciones masivas de los derechos humanos. Y entonces vimos cómo en el hearing que se suspendió porque asesinaron a Monseñor Romero. Y entonces lo pospusieron 2 semanas y se retomó. Y básicamente el análisis o la nueva narrativa es este es un gobierno, ¿verdad?, reformista que lucha contra la extrema izquierda y la extrema derecha. Es decir, cambió el análisis, la narrativa, y en ese sentido creo yo que la llegada de Napoleón Duarte y la democracia cristiana, o del sector que quedó, ¿verdad?, se identificó precisamente con este esquema de reformas con represión. Debo decir también, algo que mucha gente no dice, ¿qué hubiera pasado también si en la ofensiva del 81 el FMLN naciente hubiera triunfado? Es un buen escenario Es planteado. un interrogante. ¿Qué hubiera sucedido claro, cuando las posiciones eran mucho más radicales? ¿Qué hubiera pasado con Duarte en el 72 ganando las elecciones? Sí, y qué hubiera pasado con los mismos Estados Unidos si no hubieran intervenido directamente. Claro. ¿Verdad? Entonces, bueno, son reflexiones que uno se hace cuando ha vivido un poquito de esta historia. Así que yo siento que esa política norteamericana en los 60s, en los 70s, no favoreció tampoco. No, yo diría que la responsabilidad primera es nuestra, es de los salvadoreños, claro, pero también los factores internacionales incidieron. Claro. Yo quería, te asomaste a un tema que me parece importantísimo, Alberto, y es el tema de que no tenemos un plan de nación nosotros. No tenemos un plan a largo plazo como país. Mucha gente dice Estados Unidos, el presidente que llegue sabe cuál es el camino, sabe por dónde tiene que irse, con su carisma, con su peculiaridad, pero va a llegar, él sabe a dónde va a llegar. El Salvador no tiene esa característica y vamos, gobierno tras gobierno. Aquí vino Luis Membreño, nos contaba también con Arena, dijo, mire, la gente creía que Arena, todos los cuatro gobiernos de Arena, todos eran lo mismo, y dijo, no eran lo mismo. El FMLN dijo, el primer gobierno de Mauricio Funes, muy diferente al de Sánchez Serén, no es lo mismo. O sea, no tenemos un país diseñado en ese plan. De eso quisiera que habláramos, Alberto, cuando regresemos, si te parece. Bueno, a todos ustedes, gracias por estar con nosotros en Encuentro Económico y aquellos que están en Radio La Clave, 92.1 FM. Gracias, ya regresamos. Buenas noches, sea bienvenido a un micronoticiero más gracias a dinero.com.sb. Les voy a presentar las noticias de economía, finanzas o empresarial más relevantes de la semana. Empezamos. En el marco del 10º aniversario, Alba Petróleos de El Salvador inauguró la Alba Estación número 54, Alba Panamericana, ubicada en el kilómetro 11,5 carretera Panamericana en Ilopango. Esta Alba Estación cuenta con 4 surtidores especialmente dispuestos para dispensar combustibles económicos
Econo Plus, Premium Plus y Power Plus, hasta 8 vehículos de manera simultánea con calidad 360 grados. Además, Alba Panamericana tiene una bomba especial de alto flujo para vehículos de transporte colectivo y transporte de carga que facilita el llenado inmediato. Alba Panamericana es una estación totalmente nueva que cumple con los más altos estándares de seguridad industrial y salud ocupacional para salvaguardar a la integridad física de todos los usuarios y preservar el medio ambiente. Además, cuenta con un sistema de iluminación LED de última tecnología que brinda iluminación de calidad y por ende seguridad. En otra información, la distribuidora de electricidad del sur de El Salvador recibió el premio plata por los resultados obtenidos en la encuesta de calidad y satisfacción de clientes 2016 que desarrolla la Comisión de Integración Energética Regional para empresas hasta o menos de 500,000 clientes. Para el gerente general de Del Sur, Roberto González, ese premio solo significa un reto para seguir adelante y superando algunos obstáculos, entre estos innovar y mejorar la tecnología utilizada. González explicó que algunas de las quejas más comunes es que las personas no se logran enterar de las interrupciones programadas y es en ese sentido en donde deben ir las mejoras para llevar la información de manera más eficaz a todos los usuarios. Pasamos a otra información relevante y es que Bancovi alcanza 20 millones en patrimonio y anuncia nuevos productos, así lo expresó el presidente de la Junta de Vigilancia de Bancovi, Juan Pablo Durán Escobar, quien también dijo que la acogida de los usuarios ha sido enorme, a tal grado que lo han visto reflejado en los números, alcanzando mayores niveles de captación y de colocación durante el primer año trabajando como un banco cooperativo. Bancovi está atendiendo a clientes de diferentes rubros, incluso sector transporte, vivienda, comercio e industria, y de acuerdo a los requisitos y su normativa, también entre los nuevos productos está la cuenta corriente, así como la sustitución del sistema informático por un sistema robusto que les permitirá realizar todo tipo de transacciones en línea, con cuentas de débito y cheques, así como la realización de operaciones financieras internacionales. Bueno, y de mi parte eso ha sido todo. Gracias por sintonizar un micronoticiero más acá en Encuentro Económico. Si usted ya nos sigue en redes sociales, muchísimas gracias, y de igual forma, si no nos sigue, lo invito a que nos siga en nuestras redes sociales como dinero.com.sb, también que visite nuestro portal web para que usted esté informado de las noticias de economía, finanzas y empresarial más relevantes de El Salvador. Por mi parte ha sido todo. Siga con Encuentro Económico. Buenas noches. Gracias, Alejandra Rochac, por tu informe, por cortesía de dinero.com.sb. Yo siempre invito para que visiten dinero.com.sb. Van a encontrar las notas económicas más importantes del país y de otros países. Hoy platicando con Alberto Arene, una persona con una gran trayectoria política y económica en el país. Alberto, siempre nos pasa esto, pero la idea del programa también es que la gente conozca a estas personalidades, a estos salvadoreños que vienen y hoy en el mes de la patria, con mucha más razón, platicando del país, platicando del interés del país. Gente tan desinteresada en que el país, lo que le interesa es que el país salga adelante. Y así te veo a ti, como una persona que ha luchado siempre por ver un país mejor. Y cada columna que escribes también lleva ese toque. Y cada participación en medios de comunicación lleva ese toque. Por eso me alegro que estés con nosotros. Gracias por invitarme, me siento muy bien en este programa muy original y casi hay muy pocas oportunidades. Precisamente las entrevistas son para hablar de la coyuntura, sí, de qué pasó ayer, de cuál es la discusión, claro, sobre el déficit fiscal, sobre la deuda pública, sobre el crecimiento, la inversión. Ya va a llegar, ya va a llegar. No, sobre estos grandes balances históricos que nos ha tocado a algunos vivirlos, claro, directamente, ¿verdad? ¿No hay un plan de nación, Alberto? Pues fíjate ¿Cómo que lo diseñas tú? Porque venimos de toda esa historia que acabas de decir, que nos fuimos tan atrás hasta el año 32, y venimos gobiernos militares, después juntas de gobierno, derrocamientos, vino Duarte, que ya no gobernó en el momento que debió haber gobernado, y luego caemos al FMLN, pero el país sigue sin tener un rumbo. Fíjate que ya desde finales de los 40 ya comenzó a tener visiones de desarrollo, y que fue precisamente todo el proceso de agroindustrialización del país que comenzó en los 50, toda la visión de crear las condiciones para la industrialización por sustitución de importaciones y el mercado común centroamericano en los 60, que después avanzó a otro tipo de industrias más elaboradas, de mayor valor agregado, como
bueno, maquilas, pero también toda la base productiva exportadora más allá del mercado común, Texas Instruments, etcétera, en los 60s y ya en los 70s, ¿verdad? Y vimos además entonces un grupo de empresarios con un talante democrático y progresista mayor, que desgraciadamente fueron los empresarios que fueron secuestrados y asesinados desde Ernesto Regalado Dueñas, Mauricio Borgonovo, Roberto Poma. Y a veces alguna gente se pregunta cuál hubiera sido el destino de este país si esta nueva generación de empresarios muy comprometidos con su país hubieran asumido unas responsabilidades mayores. Es decir, aquí a veces nos inclinamos solo de un lado y no vemos también otros aspectos de la dinámica política, social y económica que me parecen fundamentales para tener una visión balanceada. Pero yo sí veía entonces que hubo visiones y planes de desarrollo con ministros de planificación que fueron conducidos por gente muy preparada. Entonces ya en los 90 eliminaron el Ministerio de Planificación, identificando erróneamente que eso tenía que ver con ideas socialistas y las grandes multinacionales planifican y piensan estratégicamente. Y en lugar del Ministerio de Planificación hicieron una ONG con la Comisión Nacional de Desarrollo que trabajó precisamente para tener una visión de mediano y largo plazo, consensuada además. Yo creo que hicieron una labor, pero al final de cuentas una ONG, no fue recogido eso como una visión y proyecto de Estado. Y, ¿verdad? La realidad es que no ha habido pensamiento estratégico. Me parece que esto se comenzó a tratar de remediar ya desde el gobierno pasado. Digamos que en el gobierno de Cristiani se colocó el Ministerio de Planificación. Sí, pero ya en el de Calderón Sol se deshizo. Se quitó. ¿Verdad? Ahí había un plan, ¿verdad? Sin embargo, debo decir que lo que sucedió no fue exactamente lo que se planificó, porque si recordamos bien, en la segunda mitad de los 80, vino el profesor Arnold Harberger, ¿verdad? Considerado de la escuela liberal o neoliberal, pero que dijo, bueno, después de un periodo de intervención estatal muy importante, con nacionalización de la banca, reforma agraria, nacionalización del comercio exterior, el país necesita liberalizar su economía e insertarse al comercio internacional de otra manera, y planteó que había que impulsar un modelo de crecimiento liderado por las exportaciones. Pero lo que se estructuró ya en los 90 fue un modelo de crecimiento cada vez menor, liderado por el consumo y las importaciones, que nos llevaron a un déficit comercial creciente que llegó hasta 18% del Producto Interno Bruto, hecho posible y financiado por remesas familiares crecientes, ¿verdad? Un país que consume más de lo que produce y que la diferencia precisamente viene de las remesas. Ese crecimiento cada vez menor sin una reforma fiscal integral nos llevó a un déficit fiscal creciente, estancado en 4% y presionado, financiado con una deuda pública enorme que ahora nos llega al 62% del PIB, cuando para países dolarizados no deberíamos de pasar de 40 a 45%. Y mucha gente preocupada, ¿verdad?, por la situación del país. ¿Verdad? Una situación, dicen, insostenible, a punto de caer en impagos. Sí, entonces, no es cierto, como algunos dicen, que el país estaba bien hasta la segunda mitad del gobierno de Saca y desde que llegaron estos izquierdistas. Porque hay alguna gente que tiene esa lectura. Sí. No, el país no hizo la tarea en muchas cosas en la posguerra. No hizo la tarea en crear una base productiva y exportadora importante que nos insertara la globalización, que es el fenómeno determinante de la situación mundial y de todos los países, ¿verdad? No desarrollamos un sistema de pensiones privado y público sólido. Nos quedamos con un sector informal enorme. No desarrollamos
la logística, ¿verdad? Desde que surgió la idea cuando surgió la contenerización del comercio y del transporte y del comercio, y los japoneses recomendaron un puerto especializado en contenedores en la Unión. Eso fue a principios, eso fue precisamente a principios de los 90. Un cuarto de siglo después no se ha concesionado el puerto de la Unión, ¿verdad? Hay tareas que no se hizo. El aeropuerto quedó no solamente atrasado, sin las inversiones, pero además totalmente saturado con más gente de lo que podía atender. No se amplió el aeropuerto, no se concesionaron los puertos, no se impulsó el corredor logístico con Honduras, ¿verdad? No transformamos la educación. Este es un país que no ha hecho la tarea fundamental y por lo tanto esa es la gran agenda para el próximo cuarto de siglo. Tenemos que refundar la República en muchos sentidos con una visión de mediano y largo plazo, pero compartida, con una visión compartida, donde los salvadoreños podamos unirnos en torno a una visión que en una administración puede tener más énfasis en algunas cosas y en otra, pero no se trata aquí de deshacer lo que uno ha hecho, sino que ponernos de acuerdo. Este paisito querido, que es diminuto, que ni se ve en el mapa, no puede seguir fraccionado. ¿Verdad? No tiene ninguna viabilidad y eso nos lleva precisamente a la importancia de los grandes acuerdos, comenzando con el acuerdo fiscal, que lo tenemos ahí enfrente. Perfecto. Gracias. Vamos a terminar nuestro programa con esa tarea que no hicimos, dice Alberto, pero hay un par de líneas de las cuales sí se puede comenzar a hacer esa tarea. El último bloque le vamos a dedicar lo poco que nos falta para que Alberto nos diga cuál es su visión, cuál línea tenemos que tener económicamente para ir saliendo de estas crisis que tenemos en el país. Ya regresamos. Gracias nuevamente por estar con Encuentro Económico con Julio Villagrán y aquellos que nos siguen a través de Radio La Clave 92.1 FM. Bienvenidos a esta audición. Hoy platicamos con Alberto Arene, un economista y político reconocido del país, y hemos hecho un balance hemos hecho una retrospección importante sobre la vida del país en este mes de la patria. Alberto, te voy a hacer una pregunta porque la gente me va a decir algo si no te la hago. Dice la gente, ¿por qué te fuiste de CEPA? Esa es una gran pregunta. Fue una decisión que a mí me sorprendió. Sobre todo después de todo lo que logramos avanzar, impulsando la modernización del aeropuerto, el plan maestro del aeropuerto que quedó listo, las opciones de financiamiento, las bases de licitación y el contrato de concesión del puerto de la Unión, poniendo algunas bases para el impulso del sistema ferroviario, ¿verdad? Y también el desarrollo de las zonas extraportuarias, ¿verdad? Con inversiones importantes que vendrían en solo 2 años, 3 meses, porque yo llegué en la segunda mitad del gobierno. Fue el presidente Funes que tomó esa decisión cuando faltaba 2 meses y medio para concluir su mandato, ¿verdad? Y ahí surgió, él dijo que era porque yo me había atrasado en la concesión del puerto de la Unión. Nadie se lo creyó, ¿verdad? Precisamente porque estábamos el día que me llamaron para que yo presentara la renuncia, ese día aprobamos las bases de licitación y las bases de concesión. Hay una cosa que tú dijiste, hay tareas incompletas, tareas que no hicimos en el país, y mencionaste mucho la parte logística, sí, la parte de aeropuertos, la parte puertos. Y eso fue un aspecto a lo que él se refirió, y la otra cosa a la que se refirió fue que nos habíamos retrasado en unos convenios migratorios, ¿verdad? Tiene que ver con unas inversiones que entiendo que querían realizar, que no tenía base legal nacional e internacional, y que tendrían consecuencias muy grandes, y que por supuesto yo me opuse a eso porque no me podía identificar con algo que era ilegal y que además descapitalizaría a CEPA y al país. Esa fue la razón o mi interpretación. Y bueno,
y esos proyectos los quisieron impulsar en la Junta Directiva y no se los aprobaron. Y esta es hora que el puerto no se ha concesionado todavía, así que no tuvo ninguna base en términos de lo que fue mi gestión, cuando él mismo pues tuvo palabras de reconocimiento un poquito antes, después, para lo que había sido. Uno no le gusta hablar, por supuesto, de lo que la gente dice. Pero bueno, fueron 2 años y 3 meses muy intensos, trabajaba 14, 16 horas, fines de semana, encontré una institución postrada, descapitalizada, endeudada, sin proyecto, sin visión, y cuando salimos, junto con el equipo de CEPA, y habíamos logrado movilizar la mayor asistencia internacional posible, muy importante, de diferentes agencias de cooperación, logramos no solamente rehabilitar el aeropuerto, porque se estaba cayendo a pedazos, los puentes, los radares, el centro de control radar, los baños eran una inmundicie, en fin, los aires acondicionados, y los puentes se les había acabado la vida útil hacía más de 10 años. Los trabajadores eran especialistas en remendarlos. Sí. Y además conseguimos ese financiamiento para el proyecto de rehabilitación y modernización con una titularización por 58.3 millones, la mayor y tal vez la mejor que hasta entonces se había realizado, y logramos también una cooperación internacional para financiar el Plan Maestro, que fue licitado y que lo ganó una empresa de primer nivel mundial, Kilme Horn, y logramos presentar el Plan Maestro del aeropuerto en diciembre del año 2013. Al mismo tiempo, logramos dejar las opciones ya de financiamiento, sí, un asocio público-privado, y también le pedimos al BID que nos hiciera otra propuesta. Todo eso quedó listo en el momento que yo salí de CEPA, ¿verdad? Además de muchísimos planos. Esos procesos, algunos se inauguraron, muchos no, y fueron madurando, y fue sí, la siguiente administración que lo hizo. Así que bueno, fue una experiencia muy interesante, con grandes lecciones, ¿verdad? Con grandes lecciones aprendidas. Sí. Alberto, te prometo que vamos a hacer un nuevo programa contigo. Nos quedan tantos temas para platicar que obviamente no nos alcanza este tiempo. En este mes de la patria y en estas fechas que acabamos de pasar, la fiesta cívica nuestra, ¿cuál es tu mensaje al país, así para terminar nuestro programa? ¿Cuál es tu mensaje a todos los salvadoreños, por favor? Bueno, en primer lugar, creo yo que estamos en una emergencia muy seria, y es la posibilidad del impago, es la posibilidad del default, del cese de pago del Estado, con todas sus consecuencias. Y para eso se necesita un acuerdo entre el gobierno y los partidos de la oposición, liderado por Arena, ¿verdad?, para financiar estos 1.200 millones que necesitamos, pero al mismo tiempo no es un cheque en blanco. Eso tiene que tener como contrapartida cambios importantes para contener, dijéramos, el gasto excesivo, para ser responsables en términos de los presupuestos públicos. Esto implica además, también toda una visión sobre cómo vamos a dinamizar la economía, va a aumentar la inversión y el crecimiento para poderle dar sostenibilidad a las finanzas públicas. Y entonces básicamente creo yo que estamos frente a un gran desafío y que tenemos que resolver este problema de manera estratégica, y esto pasa por una ciudadanía más consciente, que presione más a los partidos, al gobierno, por una solución, y ya está la mesa sentada. Y priorizo esto, Julio, porque para poder plantearnos los otros grandes proyectos de los que espero hablemos en el próximo programa, necesitamos salir de esta coyuntura muy compleja que estamos enfrentando. Gracias, Alberto, por haber estado con nosotros, y gracias a ustedes en casa por haberse quedado con Encuentro Económico. Será hasta la próxima.